¿Te has preguntado por qué los drones están cambiando la guerra para siempre? En Ucrania somos testigos de una revolución silenciosa. Los drones ya no solo vigilan, ahora anulan tanques y deciden el destino de ejércitos enteros desde el cielo. El poder ya no está en las columnas blindadas, sino en enjambres de máquinas que atacan sin ser vistas desde distancias imposibles para el combate convencional. La tecnología ha roto todos los esquemas. Hoy, la infraestructura que antes parecía intocable, como estaciones eléctricas y depósitos de municiones, puede desaparecer en minutos bajo la precisión de un dron armado. Los centros de mando, la logística y la moral del enemigo quedan expuestos, vulnerables ante ataques quirúrgicos que paralizan toda respuesta. Atrás quedan los asedios interminables y los duelos de trincheras. Lo que vemos ahora son ofensivas sincronizadas, donde decenas de drones y misiles convergen sobre puntos críticos, borrando en segundos lo que antes requería semanas de desgaste. Esta táctica, impensable hace pocos años, sustituye la guerra de resistencia por la guerra relámpago tecnológica. Si miramos la historia, podemos comparar este cambio con la aparición de los tanques en la Primera Guerra Mundial. Antes de su llegada, la guerra de trincheras era lenta y brutal, con avances mínimos y un altísimo costo humano, pero la llegada de los tanques permitió romper líneas fortificadas y cambiar el ritmo del conflicto. Hoy, los drones representan una revolución aún más profunda, pues no solo transforman la forma de atacar, sino también la de defender y sobrevivir. Ignorar este salto significa aceptar riesgos graves, no solo perder ventajas estratégicas, sino quedar a merced de amenazas capaces de sacudir nuestra seguridad, economía y hasta la política global. El futuro de la guerra ya está aquí. Entenderlo es clave para no quedar fuera del juego. Pero ¿cómo lograron los drones este dominio absoluto en el campo de batalla ucraniano? Para entenderlo, hay que ver cómo la tecnología y la táctica evolucionaron casi de la noche a la mañana. La guerra en Ucrania ya no se decide solo con soldados. Ha comenzado la era de los drones. En ciudades como Dimitrov, el rostro del conflicto ha cambiado para siempre. Los drones dominan el aire, limpian posiciones enemigas, ejecutan ataques de precisión y siembran miedo constante entre las tropas rivales. No solo destruyen, desde el cielo lanzan panfletos y mensajes que exigen la rendición, quebrando la moral antes de cada ofensiva. El campo de batalla es ahora un tablero digital, donde la guerra electrónica y el control aéreo dictan nuevas reglas implacables. Dentro de las líneas ucranianas, la presión es asfixiante. Falta comida, munición y esperanza. El aislamiento es casi total. Las rutas de suministro están cortadas y evacuar heridos es un riesgo mortal. Los defensores resisten, pero cada día la situación se vuelve más desesperada. La infraestructura médica y logística se tambalea bajo ataques constantes. Los hospitales improvisados y los convoyes de ayuda son objetivo prioritario, lo que agrava la crisis y deja a los heridos sin atención adecuada. En esta nueva fase, la fuerza bruta pierde relevancia ante la supremacía tecnológica. Drones, guerra electrónica y ataques coordinados controlan el curso de las operaciones, relegando a un segundo plano las viejas tácticas de tanques e infantería. Para comprender la magnitud de este cambio, basta recordar cómo durante la Segunda Guerra Mundial el control del aire se volvió fundamental. Los bombarderos aliados arrasaron fábricas y rutas de suministro alemanas, debilitando al enemigo sin necesidad de combates directos en todos los frentes. Ahora los drones permiten hacer lo mismo, pero con una precisión y velocidad nunca vistas. Ignorar este cambio significa subestimar la magnitud de la transformación. La revolución tecnológica en el campo de batalla no solo redefine la estrategia militar, anticipa un futuro donde la seguridad, la economía y la política global dependerán de nuevas amenazas y oportunidades. Mientras los drones redefinen la guerra, las líneas de defensa tradicionales quedan obsoletas. Pronto la lucha por la supervivencia exigirá respuestas inesperadas. ¿Por qué las centrales eléctricas y las rutas de suministro son ahora los blancos preferidos en la guerra contemporánea? El campo de batalla ya no es solo una línea de frente. Hoy el verdadero pulso de la guerra late en la infraestructura energética y logística. Los comandantes han entendido que paralizar a un enemigo no depende únicamente de destruir vehículos o conquistar territorio, sino de incapacitar su modo de vida y su maquinaria bélica en lo más profundo. Los ataques modernos se mueven en varias dimensiones. Drones de vigilancia y ataque abren brechas, seguidos por misiles de crucero y armas hipersónicas en ofensivas milimétricamente coordinadas.
En cuestión de horas, cientos de drones y decenas de misiles pueden saturar las defensas de una ciudad, asegurando daño máximo en puntos críticos. La central termoeléctrica de Kiev es un caso alarmante. No es solo una planta de energía, abastece de electricidad y calor a casi la mitad de la capital y permite funcionar a hospitales, fábricas y centros de mando. Cuando una oleada combinada de misiles Kalibr y Kinzhal destruyó varios bloques energéticos, la ciudad perdió comunicaciones, producción industrial y, por momentos, la sensación de control. Este tipo de ataques desencadenan un efecto dominó. Sin energía, el transporte se detiene, las fábricas de municiones dejan de operar y las defensas aéreas quedan indefensas. Las cadenas de suministro colapsan, faltan alimentos y medicinas, los hospitales luchan por sobrevivir. La ciudad, antes fortaleza, se transforma en un lugar vulnerable y la moral de la población empieza a resquebrajarse. La lógica es clara: doblegar la resistencia sin combates directos. Al destruir energía y logística, se busca quebrar la capacidad de sostener la guerra, un método más eficiente y menos costoso que el avance metro a metro bajo el fuego enemigo. Cada golpe a la infraestructura erosiona la fe de la sociedad en su protección y en la posibilidad de resistir. Podemos encontrar paralelismos históricos en la campaña de bombardeos aliados sobre infraestructuras en Japón y Alemania durante los años 40 del siglo XX. La destrucción de puentes, ferrocarriles y plantas eléctricas aceleró el colapso de ambos regímenes, aunque en esa época la precisión era baja y el costo humano altísimo. Los drones permiten hoy lograr objetivos similares de manera mucho más precisa y selectiva. El control de la infraestructura decide quién sobrevive y qué ciudades pueden seguir defendiendo sus valores. Familias, fábricas y soldados dependen de la electricidad y el abastecimiento. Perderlos significa oscuridad, frío y desesperanza. Mientras los drones y misiles reescriben las reglas desde el cielo, la batalla evoluciona en tierra, donde la tecnología y la innovación deciden qué lado tomará la delantera y cuál quedará rezagado. Sin embargo, atacar la infraestructura es solo una parte de la ecuación. La próxima gran batalla se libra en el terreno de la defensa. ¿Cómo pueden las ciudades y ejércitos adaptarse a este nuevo asedio invisible? El campo de batalla ucraniano se ha convertido en un laboratorio vivo de drones, donde cada día se reescriben las reglas de la guerra moderna. No solo define el destino inmediato del conflicto, está sentando las bases de cómo se librarán las guerras en el resto del planeta. En lugares como Seversk y otros frentes estratégicos, los drones han pasado de ser herramientas auxiliares a convertirse en los actores principales del combate. Ahora asedian posiciones, interceptan suministros y destruyen infraestructuras clave con una precisión que, hasta hace pocos años, parecía ciencia ficción. Las defensas pueden derrumbarse en cuestión de minutos bajo el ataque coordinado de enjambres de drones, mientras sus operadores permanecen a salvo, lejos del fuego enemigo. La llamada zona de aniquilación ya no depende de soldados ocultos en trincheras. Hoy, esa letalidad se maneja a distancia, gracias a sensores, misiles inteligentes y vehículos aéreos no tripulados. El clásico cerco ha sido reemplazado. La ventaja militar se mide ahora en gigabytes, algoritmos y en la capacidad de inundar el campo con inteligencia artificial. Bajo la mirada constante de los sistemas electrónicos, ningún movimiento pasa desapercibido. La incertidumbre y el miedo atenazan a los comandantes formados en doctrinas del siglo pasado. Las nuevas tácticas apuestan por el asalto relámpago. Pequeños grupos apoyados por vehículos ligeros y drones kamikaze irrumpen en las líneas enemigas, explotando cualquier debilidad antes de que el rival pueda responder. Los asedios interminables han sido sustituidos por incursiones cortas y devastadoras donde la velocidad y la sorpresa dictan la supervivencia. El impacto de los drones ha alterado para siempre el destino de tanques y blindados occidentales. Esos colosos, símbolo de poder durante más de medio siglo, hoy son vulnerables ante ataques aéreos baratos y guiados con exactitud quirúrgica. La movilidad se ha vuelto la clave para sobrevivir, y las viejas doctrinas basadas en fuego pesado están quedando obsoletas frente a la nueva realidad tecnológica. La producción masiva de drones inteligentes ha detonado una carrera armamentista sin precedentes. Cada semana surgen modelos más avanzados, diseñados para resistir interferencias y adaptarse a los desafíos del terreno. Los analistas militares coinciden. Quedarse rezagado en esta competencia equivale a pagar un precio devastador en vidas humanas, recursos y prestigio internacional. En este entorno, confiar en estrategias del pasado es asumir pérdidas irreversibles.
Ya no se trata solo de perder territorio, sino de quedar fuera de la ola de innovación que definirá la seguridad y la influencia global durante las próximas décadas. Frente a este escenario surge una interrogante inevitable. ¿Qué aprendizajes y ventajas concretas pueden extraer gobiernos, empresas y ciudadanos de esta revolución silenciosa en el arte de la guerra? La transformación tecnológica en el campo de batalla no solo afecta a militares, sus repercusiones alcanzan a la economía, la política y la seguridad de todos los países. ¿Estamos preparados para adaptarnos antes de que sea demasiado tarde? Aprender las lecciones de la guerra moderna puede marcar la diferencia entre sobrevivir o quedar irremediablemente atrás. La revolución tecnológica en el campo de batalla ya no es una amenaza futura, sino una realidad que redefine cada enfrentamiento. Hoy, la superioridad no se mide solo por la cantidad de tanques o piezas de artillería, sino por la capacidad de adaptación, el dominio de la tecnología y la inteligencia logística. Para los gobiernos, el mensaje es contundente. Quienes ignoren la innovación, la integración de drones y la guerra electrónica quedarán vulnerables a una velocidad inédita. Las batallas ya no se ganan únicamente en las trincheras, sino también en centros de datos, redes eléctricas y sistemas de comunicación. La experiencia ucraniana es clara. Cuando la infraestructura energética y logística es destruida de forma sistemática, la defensa y la moral se desmoronan. Las empresas tampoco pueden bajar la guardia. Las cadenas de suministro y la infraestructura crítica se han convertido en objetivos prioritarios. Solo aquellas organizaciones que anticipen estos riesgos, diversifiquen sus fuentes y refuercen sus sistemas, serán capaces de operar bajo presión extrema. No se trata simplemente de pérdidas económicas. Está en juego la supervivencia misma de la actividad cuando todo lo demás falla. La sociedad civil tampoco está a salvo. El uso masivo de drones y tecnologías de vigilancia ha borrado la frontera entre lo militar y lo civil. Ciudades, hospitales e incluso escuelas pueden verse impactados por ataques directos o daños colaterales. Comprender estos riesgos es el primer paso para exigir políticas de protección, elaborar planes de contingencia y fortalecer la resiliencia comunitaria. A nivel internacional, enfrentamos una mutación radical de la seguridad global. Las alianzas y tratados tradicionales resultan obsoletos ante amenazas que viajan por el aire, la red y el espacio electromagnético. La guerra en Ucrania es un laboratorio donde se revelan los desafíos inmediatos que cualquier nación debe afrontar si pretende mantener su independencia y estabilidad. El desarrollo vertiginoso de drones plantea dilemas éticos y estratégicos nunca vistos. ¿Quién controla el uso y la proliferación de estos sistemas autónomos? ¿Cómo evitar que caigan en manos equivocadas? Los debates sobre control, regulación y responsabilidad serán tan cruciales como los avances técnicos. En síntesis, ignorar estas lecciones es abrir la puerta a una vulnerabilidad creciente frente a la próxima oleada de conflictos y reconfiguraciones geopolíticas. La historia es implacable con quienes no se adaptan, quedan rezagados y a merced de los cambios. Pero, ¿qué ocurre cuando la tecnología militar avanza más rápido de lo que pueden adaptarse las leyes y las normas internacionales? La respuesta a esta pregunta determinará la seguridad del mundo en los próximos años. El mundo ya no es el mismo. Solo quienes comprendan y actúen con rapidez podrán sobrevivir y prosperar en esta nueva realidad. La transformación es tan profunda que la pasividad se ha vuelto un lujo peligroso. La guerra en Ucrania no es solo un enfrentamiento más, sino el laboratorio de una revolución militar sin precedentes. El uso masivo de drones, la guerra electrónica y los ataques coordinados contra infraestructuras críticas han cambiado para siempre las reglas del conflicto. La supremacía tecnológica ahora define la fuerza real en el campo de batalla. Aferrarse a viejos esquemas militares no solo es inútil, sino letal. Los tanques y blindados, símbolos de poder durante décadas, han sido superados por enjambres de drones capaces de destruir objetivos sin exponer vidas humanas. Las defensas clásicas han dejado de ser garantía frente a amenazas invisibles que llegan desde el cielo, el ciberespacio o incluso desde dentro de las propias redes de información. Para cualquier nación, empresa o individuo, adaptarse a esta lógica es una cuestión de supervivencia. La revolución tecnológica exige velocidad y flexibilidad. La pasividad ante estos cambios significa quedar relegado a la irrelevancia frente a desafíos globales cada vez más complejos. No solo los gobiernos deben acelerar la modernización de sus doctrinas y capacidades. También las empresas tecnológicas, las infraestructuras civiles y la sociedad en su conjunto deben asumir la urgencia de este momento.
El dominio del espacio digital, la protección de los sistemas energéticos y logísticos y la gestión inteligente de la información son ya prioridades nacionales y personales. Esta urgencia es aún mayor porque lo visto en Ucrania es apenas el principio. Quien no comprenda las nuevas reglas del juego quedará vulnerable ante riesgos impredecibles, ciberataques capaces de paralizar ciudades enteras, manipulación de la opinión pública mediante inteligencia artificial, sabotajes invisibles que afectan la economía y la seguridad alimentaria. La estabilidad política y la prosperidad global dependen ahora de la capacidad para anticipar y gestionar estos nuevos vectores de conflicto. Veamos un ejemplo concreto. Durante el blackout de Kiev en el invierno de 2023, miles de familias quedaron sin calefacción ni agua potable durante días. Los hospitales se vieron obligados a operar con generadores de emergencia y las escuelas cerraron por falta de luz. Esta situación, generada por ataques de drones a infraestructuras clave, demostró que la resiliencia urbana requiere nuevas estrategias de defensa civil y tecnológica. ¿Qué puedes hacer tú ante esta realidad ineludible? El primer paso es informarte y desarrollar una mirada crítica sobre los acontecimientos globales. Comprende qué tecnologías están en juego, cómo afectan a tu entorno y cuáles serán las consecuencias para tu vida cotidiana. Si trabajas en sectores estratégicos, fomenta la resiliencia digital en tu organización. Si tienes influencia política o social, impulsa políticas de educación tecnológica, ciberseguridad y cooperación internacional. La preparación ya no es opcional, es la única defensa real ante los choques del futuro. No basta con observar el conflicto de lejos y esperar que la tormenta pase. La historia es clara. Quienes no se adaptan pierden toda capacidad de influir en el nuevo orden mundial. Cada avance tecnológico, cada táctica innovadora, cada lección aprendida puede ser decisiva en el próximo desafío global. Para prepararse, los expertos recomiendan pasos concretos. Primero, invertir en educación tecnológica desde edades tempranas, para que las futuras generaciones comprendan el lenguaje digital y los riesgos asociados. Segundo, crear reservas estratégicas de energía y alimentos, diversificando fuentes de suministro y promoviendo la autosuficiencia local. Tercero, fortalecer la ciberseguridad no solo en entidades gubernamentales, sino también en empresas y hogares, pues los ataques no distinguen entre blancos militares y civiles. Finalmente, fomentar la colaboración internacional, compartiendo información sobre amenazas emergentes y desarrollando protocolos comunes de respuesta. El tiempo para actuar es ahora. Solo quienes asuman el reto de anticipar y comprender el futuro podrán tener un papel relevante en el mundo que se avecina. La revolución bélica ya no da tregua a los indecisos ni a los desinformados. Elige ser parte activa del cambio. No permitas que la inercia decida tu destino. Así como la humanidad aprendió a gestionar el impacto de la pólvora, los tanques y el Internet, hoy nos enfrentamos a la necesidad de dominar la era de los drones y la inteligencia artificial en los conflictos armados. El reto es inmenso, pero la recompensa es la supervivencia y el progreso. Recuerda, el futuro no espera a nadie, y la historia la escriben quienes se atreven a liderar, innovar y adaptarse. ¿Estás preparado para afrontar este desafío? El destino está en tus manos. La guerra ha cambiado para siempre, y entender sus nuevas reglas es la única garantía de seguridad y prosperidad en el siglo XXI.